¿Por expulsar al personaje de un jugador tóxico de nuestra campaña? Terminó hackeando nuestras cuentas y casi nos mete en problemas legales. Hola Reddit. Nunca pensé que escribiría algo así porque sinceramente parece la trama exagerada de una película mala, pero ocurrió de verdad y todavía estoy intentando procesarlo. Esto pasó en un municipio de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Llevo varios años jugando juegos de rol de mesa con el mismo grupo de amigos. Para quienes no estén familiarizados, somos de esos adultos que se reúnen los fines de semana para jugar campañas largas, crear personajes, tirar dados y contar historias juntos. Nuestro grupo estaba formado por 6 personas. Yo era el director de juego. Luego estaban Diego, Luis, Carla, Mariana y Sergio. Todos nos conocíamos desde hacía años, excepto Sergio, que se había unido aproximadamente 8 meses antes de que todo explotara. Al principio parecía una persona normal. Era algo tímido, bastante inteligente y se notaba que conocía mucho sobre juegos de rol. Durante las primeras sesiones encajó perfectamente. De hecho, varios pensamos que habíamos tenido suerte al encontrar un jugador tan comprometido. Pero poco a poco comenzaron a aparecer señales de alerta. La primera fue que Sergio tenía una necesidad obsesiva de ser el protagonista. No importaba qué estuviera ocurriendo en la campaña. Si otro personaje tenía un momento importante, Sergio encontraba la manera de interrumpirlo. Si alguien resolvía un problema, él insistía en que su personaje debía recibir el crédito. Si una escena se centraba en otro jugador, comenzaba a hacer bromas, interrumpir o distraer la partida. Al principio pensamos que simplemente estaba emocionado. Luego comprendimos que era algo más. Necesitaba atención constantemente. Por ejemplo, recuerdo una sesión en la que Carla había preparado durante semanas una historia personal para su personaje. Era un momento importante. Su personaje finalmente iba a reencontrarse con su hermano desaparecido. Todos estábamos emocionados. Pues bien, a mitad de la escena, Sergio anunció que su personaje intentaba incendiar una taberna cercana. Sin ninguna razón. Solo porque no era el centro de atención. Cuando le pregunté por qué hacía eso, respondió: porque mi personaje se aburriría viendo esta conversación. La escena quedó arruinada. Carla estaba furiosa. Pero decidimos seguir adelante. Pensamos que era algo puntual. No lo era. Con el paso de los meses el comportamiento empeoró. Sergio comenzó a discutir cada decisión. Cada regla. Cada resultado de los dados. Si algo no salía como él quería, iniciaba debates interminables. Una sesión de 4 horas podía convertirse fácilmente en 2 horas de juego y 2 horas de discusiones. La situación empezó a desgastar al grupo. Pero aún no era suficiente para expulsarlo. El verdadero problema llegó cuando comenzó a mezclar sus emociones personales con la campaña. Su personaje era un mercenario llamado Darius. Darius debía ser un antihéroe. Sin embargo, Sergio empezó a tratarlo como si fuera una extensión de sí mismo. Cualquier crítica hacia el personaje era tomada como un ataque personal. Cualquier consecuencia dentro de la historia era interpretada como una ofensa real. Recuerdo una sesión especialmente incómoda. Darius traicionó a varios personajes no jugadores para obtener dinero. Como resultado, la ciudad comenzó a perseguirlo. Era una consecuencia lógica. Natural. Pero Sergio se enfureció. Pasó media hora acusándome de perseguirlo injustamente. Decía que yo tenía algo personal contra él. Nadie entendía de dónde salía semejante idea. La tensión continuó creciendo. Entonces ocurrió el incidente que terminó de romper todo. Durante una misión importante, el grupo debía infiltrarse en una fortaleza. Habían pasado semanas preparando el plan. Todos tenían tareas específicas. Todo estaba listo. Pero cuando comenzó la operación, Sergio anunció que su personaje asesinaba a uno de los aliados principales del grupo. Sin motivo. Sin aviso. Sin ninguna lógica. Simplemente decidió hacerlo. La acción arruinó meses de historia. Además puso en peligro a todos los personajes. Cuando los demás jugadores protestaron, Sergio respondió algo que todavía recuerdo perfectamente. Si mi personaje quiere hacerlo, ustedes tienen que aceptarlo. La discusión duró casi 1 hora. Al final continuamos la partida. Pero el daño estaba hecho.
Después de esa sesión recibí mensajes privados de prácticamente todos los miembros del grupo. Todos estaban agotados. Todos tenían problemas con Sergio. Y todos pensaban lo mismo. La campaña ya no era divertida. Organizamos una reunión sin él. Hablamos durante casi 3 horas. Analizamos cada incidente ocurrido en los últimos meses. Tomamos notas. Revisamos mensajes. Intentamos ser objetivos. Nadie quería expulsarlo injustamente. Pero al final la conclusión fue unánime. Su comportamiento estaba destruyendo la experiencia para todos. Decidimos darle una última oportunidad. La siguiente semana hablamos con él. Le explicamos los problemas. Le mostramos ejemplos específicos. Intentamos ser respetuosos. Su reacción fue peor de lo esperado. Negó absolutamente todo. Según él, todos estábamos conspirando en su contra. Nos acusó de tener envidia. Dijo que el verdadero problema era que su personaje era demasiado importante para la historia. Aquella conversación duró más de 2 horas. Y terminó sin ningún resultado. 2 sesiones después ocurrió el desastre final. Darius volvió a sabotear deliberadamente al grupo. Esta vez las consecuencias dentro de la historia fueron enormes. Los demás personajes decidieron expulsarlo de la organización que formaban dentro de la campaña. Era una decisión completamente lógica desde el punto de vista narrativo. Después de todo, había traicionado al equipo múltiples veces. Como director de juego permití la decisión. Y así terminó la participación de su personaje. Pensé que simplemente abandonaría la campaña. No tenía idea de lo que estaba por comenzar. Esa misma noche recibí más de 40 mensajes. Insultos. Amenazas. Acusaciones. Sergio afirmaba que habíamos destruido algo que le pertenecía. Decía que le habíamos robado meses de esfuerzo. Que habíamos humillado públicamente a su personaje. Y que íbamos a arrepentirnos. Al principio no lo tomamos en serio. Fue un error enorme. Porque durante las semanas siguientes comenzó una pesadilla que trascendió completamente el juego. Y cuando finalmente entendimos hasta dónde estaba dispuesto a llegar, ya era demasiado tarde. Después de aquella noche pensamos que Sergio simplemente estaba reaccionando mal. No era agradable. Pero tampoco parecía algo fuera de lo normal. Habíamos visto antes personas que se tomaban demasiado en serio los juegos de rol. Pensamos que con unos días de distancia se calmaría. Nos equivocamos completamente. Los primeros problemas aparecieron aproximadamente una semana después. Luis fue el primero en notar algo extraño. Una mañana nos escribió en nuestro grupo de WhatsApp preguntando si alguno había intentado entrar a su correo electrónico. Todos respondimos que no. Entonces nos mostró varias capturas de pantalla. Había recibido múltiples alertas de intentos de acceso desde dispositivos desconocidos. Al principio pensamos que era una coincidencia. Algo aleatorio. Pero 2 días después me ocurrió exactamente lo mismo. Y después le pasó a Carla. Luego a Mariana. Finalmente a Diego. Era demasiada casualidad. Alguien estaba intentando acceder a nuestras cuentas. No teníamos pruebas de quién podía ser. Pero todos sospechábamos de la misma persona. Aún así, decidimos no sacar conclusiones precipitadas. Cambiamos contraseñas. Activamos verificaciones en 2 pasos. Revisamos configuraciones de seguridad. Y continuamos con nuestras vidas. Por unos días pareció funcionar. Entonces llegó el primer golpe serio. Una mañana desperté con decenas de mensajes. Mi teléfono no dejaba de sonar. Compañeros de trabajo. Familiares. Amigos. Todos preguntaban lo mismo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué publicaste eso? ¿Estás bien? No entendía nada. Cuando finalmente logré acceder a mis redes sociales descubrí el problema. Alguien había entrado a una de mis cuentas. Habían publicado mensajes ofensivos. Insultos. Amenazas. Comentarios agresivos dirigidos a varias personas. También enviaron mensajes privados haciéndose pasar por mí. El daño fue enorme. Pasé todo el día intentando explicar que no había sido yo. Por suerte recuperé el acceso relativamente rápido. Pero el problema apenas comenzaba. Durante las siguientes semanas ocurrieron incidentes similares con varios miembros del grupo. Las cuentas comprometidas cambiaban constantemente. A veces era una red social. A veces un correo electrónico. A veces una plataforma de videojuegos. Era evidente que alguien estaba intentando causarnos problemas de forma deliberada.
Y cada vez resultaba más difícil creer que todo fuera una coincidencia. Comenzamos a guardar registros. Capturas. Horarios. Direcciones de acceso. Todo lo que pudiéramos recopilar. La situación ya había dejado de ser una simple disputa entre jugadores. Aquello era acoso. Y cada semana escalaba un poco más. Luego aparecieron perfiles falsos. Decenas de ellos. Algunos utilizaban nuestras fotografías. Otros empleaban nuestros nombres completos. Publicaban mensajes absurdos. Difundían rumores. Inventaban historias. Intentaban provocar conflictos con otras personas. Recuerdo especialmente el caso de Carla. Alguien creó una cuenta falsa usando sus fotografías. Desde esa cuenta comenzaron a enviar mensajes ofensivos a varias personas de su universidad. Carla tuvo que demostrar durante semanas que no era responsable. Fue humillante. Y tremendamente estresante. Mientras tanto, Sergio seguía comportándose como si nada hubiera ocurrido. De hecho, parecía disfrutar la situación. Cada vez que alguien mencionaba los problemas en redes sociales, él aparecía curiosamente para comentar. Siempre insinuando cosas. Siempre alimentando rumores. Pero sin decir nada que pudiera incriminarlo directamente. Era exasperante. Aún así, todavía no imaginábamos hasta dónde estaba dispuesto a llegar. El verdadero desastre comenzó aproximadamente 2 meses después de su expulsión. Una noche Diego recibió una llamada. Era de un conocido que trabajaba en una oficina gubernamental. La conversación fue extraña. Muy extraña. Le preguntó si todo estaba bien. Si tenía algún problema legal. Si había estado involucrado recientemente en actividades sospechosas. Diego no entendía nada. Hasta que finalmente su conocido le explicó. Al parecer alguien había presentado una denuncia anónima extremadamente seria. Y en esa denuncia aparecían varios de nuestros nombres. Incluido el mío. Incluidos todos los miembros del grupo. Al principio pensamos que debía tratarse de un error. Algún malentendido. Algo administrativo. Pero conforme obtuvimos más información comprendimos la gravedad del asunto. La denuncia afirmaba que formábamos parte de una red dedicada a actividades ilegales. No quiero entrar en demasiados detalles. Pero eran acusaciones lo suficientemente graves como para provocar una investigación formal. Lo peor era que la denuncia incluía información personal real. Direcciones. Números telefónicos. Datos que no cualquiera conocía. Aquello dejó de parecer una simple broma. Alguien había preparado todo cuidadosamente. Durante varios días vivimos con auténtico miedo. No sabíamos qué estaba ocurriendo. No sabíamos quién estaba detrás. Y tampoco sabíamos hasta dónde podía llegar la situación. Mis padres estaban aterrados. La familia de Mariana también. Todos comenzamos a revisar cualquier interacción pasada buscando pistas. Y fue entonces cuando empezamos a conectar puntos. Al revisar antiguos mensajes encontramos algo inquietante. Meses antes, durante reuniones de juego, Sergio había hecho preguntas extrañamente específicas. Preguntas sobre domicilios, trabajos, familiares, horarios. Información que en aquel momento parecía conversación casual. Pero ahora adquiría un significado completamente diferente. Comprendimos que había estado recopilando datos durante mucho tiempo. Y la sensación fue horrible. Porque significaba que la situación llevaba preparándose mucho más de lo que imaginábamos. Decidimos contratar asesoría legal. Era la única opción razonable. Nuestro abogado revisó toda la información. Las capturas. Los registros. Las amenazas. Los accesos no autorizados. Los perfiles falsos. Las denuncias. Todo. Su reacción fue inmediata. Nos dijo que comenzáramos a documentar absolutamente cada incidente. Sin excepción. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Durante semanas reunimos pruebas. Más pruebas de las que jamás imaginé acumular sobre una persona. Cada mensaje. Cada publicación. Cada intento de acceso. Cada perfil falso. Todo quedó registrado. Mientras tanto, las autoridades continuaban investigando. Por fortuna, conforme avanzaban las revisiones comenzaron a aparecer inconsistencias importantes en la denuncia. Fechas que no coincidían. Información manipulada. Supuestas evidencias imposibles de verificar. Declaraciones contradictorias. La historia empezó a derrumbarse poco a poco.
Pero todavía faltaba descubrir quién estaba detrás. La respuesta llegó de forma inesperada. Uno de los perfiles falsos cometió un error. Un error pequeño. Pero suficiente. Publicó información que únicamente 2 personas conocían. Yo. Y Sergio. Era un detalle relacionado con una conversación privada ocurrida meses atrás. Nadie más había estado presente. Nadie. Aquello no era una prueba definitiva. Pero sí una pista enorme. A partir de ahí comenzamos a colaborar con especialistas para rastrear más información. Y eventualmente aparecieron conexiones adicionales. Varias cuentas falsas estaban vinculadas entre sí. Algunas compartían patrones idénticos. Horarios. Métodos. Incluso errores ortográficos específicos. Todo apuntaba en la misma dirección. Finalmente la evidencia acumulada se volvió imposible de ignorar. Cuando las autoridades revisaron el conjunto completo de información, la historia comenzó a aclararse. La denuncia falsa perdió credibilidad. Las acusaciones se desmoronaron. Y la investigación empezó a centrarse en el origen de toda aquella campaña de acoso. Recuerdo perfectamente el día en que recibimos la noticia. Estaba sentado en mi trabajo cuando sonó mi teléfono. Era Diego. Contesté esperando otra mala noticia. Pero por primera vez en meses escuché algo diferente. Alivio. La denuncia había sido considerada inconsistente. Las acusaciones carecían de sustento. Y gran parte de las pruebas presentadas resultaban cuestionables o directamente falsas. Sentí que me quitaban una enorme piedra de encima. No porque todo hubiera terminado, sino porque finalmente dejábamos de ser vistos como sospechosos. Habíamos pasado meses enteros viviendo bajo una presión absurda. Todo por una disputa originada en un juego de rol. Todavía me cuesta creerlo. Con el tiempo seguimos reuniendo información. Y eventualmente tomamos medidas legales por nuestra cuenta. No entraré en detalles porque algunos aspectos continúan siendo privados. Pero sí puedo decir que la situación terminó teniendo consecuencias para Sergio. Consecuencias reales. Consecuencias que probablemente nunca imaginó enfrentar cuando decidió convertir una discusión de fantasía en una guerra personal. Lo más triste de toda esta historia es que nada de esto tenía que ocurrir. Si Sergio hubiera aceptado una conversación adulta. Si hubiera entendido que un juego es solo un juego. Si hubiera respetado los límites de otras personas. Nada de esto habría sucedido. Perdió amigos. Perdió relaciones. Perdió credibilidad. Y terminó destruyendo gran parte de su propia vida por una obsesión que jamás debió existir. Han pasado más de 2 años desde entonces. Nuestro grupo sigue jugando. Con algunos cambios. Somos más cuidadosos. Más reservados. Y mucho más conscientes de las señales de alerta. Todavía hacemos bromas sobre dragones, dados y campañas épicas. Pero también aprendimos una lección importante. A veces no conoces realmente a una persona hasta que escucha la palabra, no. Y en el caso de Sergio, descubrir quién era realmente resultó ser una experiencia que ninguno de nosotros olvidará jamás. Así que Reddit, ¿fuimos los malos por expulsar a su personaje de la campaña? Porque después de todo lo que ocurrió, sigo convencido de que tomamos la decisión correcta. Solo desearía que el precio por hacerlo no hubiera sido tan alto.